Hola y bienvenidos a The Explainer. Hoy vamos a hablar de un término que lo está petando en el mundo del desarrollo, programar por vibes o por sensaciones. A ver, la pregunta es directa. ¿Estamos viendo nacer el futuro de cómo se crea el software? ¿O es solo una fantasía, un cuento que nos han vendido muy bien? Vamos a verlo. Venga, vamos al lío. Imaginaos esto. Queréis crear una aplicación, ¿vale? Pero en vez de abrir un editor de código y empezar a teclear, simplemente le contáis a una inteligencia artificial lo que tenéis en la cabeza. Como si se lo pidierais a un asistente personal, pero para programar. Y ¡zas! La IA lo construye todo. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues esa es ni más ni menos la promesa de la programación por vibes. Entonces, ¿qué es exactamente esto del bytecoding? Pues, en teoría, es un método en el que el programador apenas toca el código. La idea es que tú te centres en la visión de conjunto, en lo que quieres conseguir, y dejes que la IA se pelee con la sintaxis, con los errores, con todo el rollo técnico. Tú pones la vibra, la intención, y la IA pone el código. Esta frase de Andrej Karpathy, que es uno de los pesos pesados de OpenAI y quien popularizó el término, lo clava. Describe un flujo de trabajo que suena casi a magia. Él cuenta que ni se molesta en mirar el código que le da la IA, lo ejecuta y si algo peta, copia y pega el error de vuelta a la IA para que lo arregle. Y ya está. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. Para un experto como Karpathy, que si hace falta te reescribe todo el sistema desde cero, este método es un acelerador brutal. Pero ¿qué pasa cuando quien lo intenta es un estudiante? Alguien que justo está aprendiendo a programar. ¿La magia funciona igual? Pues un estudio reciente ha puesto esto a prueba. Vamos con la primera sección. El experimento. Para responder esa pregunta, un grupo de investigadores de las universidades de San Diego y Toronto hicieron justo eso. Un experimento para ver qué narices pasaba cuando ponían a estudiantes de programación con niveles muy diferentes a usar este método. Para el estudio, cogieron dos grupos, que eran la noche y el día. Por un lado, estudiantes de primer año, los novatos, los que están en su primer curso de introducción a la programación, y por otro, estudiantes ya casi acabando la carrera de ingeniería de software, gente con mucha más experiencia que ya ha trabajado en proyectos grandes. La misión era la misma para todos, crear desde cero una aplicación web para gestionar un presupuesto, y para ello tenían que usar Replit, que es una plataforma de desarrollo pensada justo para esto, para el vibe coding, donde la interfaz principal es un chat con una IA. Tenían una horita para llegar lo más lejos posible. Pasamos a la parte jugosa, los resultados. ¿Fue la experiencia tan mágica como la pintaba Karpathy? Bueno, pues ya os adelanto que la realidad fue bastante distinta, sobre todo cuando comparamos a los novatos con los expertos. El choque fue importante. Ojo a estos gráficos porque son súper reveladores. La barra verde, que como veis es la más alta en casi todos los casos, es el tiempo que pasaron probando la aplicación. ¿Y esto qué significa? Pues que su principal actividad no era pedirle a la IA que creara cosas nuevas, sino probar lo que ya había hecho y buscar fallos. En la práctica, el vibe coding se convirtió más bien en vibe testing. Y si le ponemos cifras a esto, el dato es demoledor. Un 61% de todas las veces que los estudiantes hablaron con la IA no fue para pedirle una función nueva, sino para intentar arreglar algo que estaba roto. O sea, la IA generaba código, sí, pero los estudiantes se pasaban casi todo el rato metidos en un bucle de probar, ver el error y pedirle a la IA que lo arreglara una y otra vez. Y aquí está la diferencia clave entre los dos grupos. El problema no era tanto lo que hacían, sino cómo lo hacían. Los estudiantes novatos le daban a la IA instrucciones súper vagas, del tipo, los botones no funcionan. Eso para una IA es como no decirle nada. En cambio, los avanzados eran súper específicos. Oye, en el fichero routes.ts, en la línea 118, revisa esto. Sabían cómo guiar a la IA porque entendían qué estaba pasando por debajo. Y estos dos gráficos lo demuestran perfectamente. El de la izquierda nos dice que los estudiantes avanzados, los de SUE, se remangaron e interactuaron más veces con el código directamente. No una barbaridad, pero sí más que los novatos. Y el gráfico de la derecha es aún más claro. La proporción de instrucciones vagas fue mucho más alta en los novatos. La experiencia técnica se traducía directamente en saber hablarle mejor a la IA. Bueno, y con todo esto llegamos a la lección final. ¿Qué sacamos en claro? ¿Es esto del vibe coding un atajo para no tener que aprender a programar? ¿O es más bien una habilidad completamente nueva que, de hecho, se apoya en las que ya tienes? El estudio nos deja 3 lecciones que son oro puro. La primera,
Saber probar y depurar código es más importante que nunca. La segunda, los fundamentos de la programación importan, y mucho. Para poder dialogar con la IA y guiarla, tienes que entender su idioma, que es el código. Y la tercera, y para mí la más importante, la IA es un copiloto, no el piloto. Es una herramienta potentísima, sí, pero la pericia, el criterio para tomar las decisiones importantes, eso sigue estando en manos del humano. Y cerramos con esta pregunta, para que le deis una vuelta. Si la IA cada vez se va a encargar más de escribir el código en sí, ¿qué es lo que nos queda por aprender a nosotros? A lo mejor el futuro ya no va de aprender a picar código línea por línea, sino de aprender a especificar, a probar, a depurar y sobre todo a dirigir sistemas de inteligencia artificial complejos. El trabajo no va a desaparecer, pero se está transformando a una velocidad de vértigo. Gracias por acompañarnos en The Explainer.